¿Dónde está puesta su confianza? ¿Cuál es la fuente de su confianza? ¿En qué o en quién confía? Puede ser que en esta mañana su confianza esté puesta en sus logros, en quién es y lo que ha logrado a través de los años, ya sea que su confianza esté puesta en su preparación académica, en su carrera, en su trabajo, en su profesión. Puede ser que su confianza esté puesta en lo material, lo que ha construido, las cosas que ha acumulado, casa, carro, cuentas de banco, bienes materiales. O tal vez esta mañana puede ser que su confianza esté puesta en enseñanzas, filosofías, prácticas y tradiciones de este mundo. Si damos un vistazo a los eventos que están sucediendo alrededor del mundo, encontramos desastres naturales que resultan en gran pérdida de vidas humanas. Recientemente tenemos las inundaciones que se dieron en el estado de Texas. Si damos un vistazo a los eventos que están sucediendo alrededor del mundo, encontramos conflictos armados, guerras, encontramos hambrunas. Si vemos un poquito, si consideramos nuestro contexto local, encontramos conflictos familiares, desintegración familiar, matrimonios en crisis, relaciones entre padres e hijos en crisis, padres ausentes en el hogar, enfermedades, muerte, preocupación por redadas migratorias, ideologías de géneros contrarias a las escrituras, y la lista podría continuar y continuar. Ante esta realidad, pregunto de nuevo, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Cuál es la fuente de tu confianza? ¿En qué o en quién confías? Esta mañana mi propósito es persuadirlos a confiar en Dios. Y en nuestro texto de esta mañana, el Salmo 23 que leyó nuestro pastor Víctor, veremos dos razones por las cuales debemos confiar en Dios. Si usted es creyente, si usted es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y que ha creído en el Señor Jesucristo, mi oración es que su confianza en Dios sea fortalecida y usted sea animado en esta mañana. Si usted no es creyente o si usted nunca ha considerado las cosas de Dios, mi oración es que usted pueda encontrar esperanza en Dios y que Dios pueda convertirse en su fuente de confianza, que usted confíe en Dios. Entonces, para recapitular, el argumento que estaré compartiendo con ustedes esta mañana es: confía en Dios por dos razones. Confía en Dios porque Dios pastorea a los suyos y porque Dios prepara un banquete para los suyos. Una vez más, confía en Dios porque Dios pastorea a los suyos y les prepara un banquete. El Salmo 23 es un salmo de confianza. Y antes de adentrarnos en nuestro texto esta mañana, es importante entender que este salmo ha sido reconocido como una de las joyas de Salterio. Y no solo del Salterio, sino de toda la literatura religiosa. Después del Padre Nuestro, el Salmo 23 es la porción de la Escritura que más se conoce. E incluso muchos de ustedes lo tienen memorizado, ya sea parcialmente o en su totalidad. Cuando decimos Jehová es mi pastor, automáticamente en su mente usted piensa, nada me faltará. Sobre el Salmo 23, un comentarista escribe lo siguiente, cito: en el curso de los siglos, este salmo ha ganado para sí un lugar supremo en la literatura religiosa del mundo. Todos los que lo leen, sea cual fuere su edad, sea cual fuere su raza,
sea cual fuere su circunstancia, encuentran en este salmo la tranquila belleza de sus pensamientos, una amplitud y profundidad de visión espiritual que satisface y posee sus almas. Pertenece a esa clase de salmos cuya atmósfera es la confianza y la fe en el Señor. En este salmo, explica el comentarista, no tiene un prefacio donde da expresión a sus quejas por el dolor, la enfermedad o la traición de sus enemigos. Comienza y termina solo con palabras de agradecido reconocimiento por la perenne bondad de Dios. El texto de esta mañana, el Salmo 23, es un salmo de confianza como resultado de la bondad de Dios. Ahora que hemos visto el impacto, la belleza y la riqueza de este salmo, comencemos con nuestro primer punto. Confía en Dios porque Dios pastorea a los suyos. Confía en Dios porque Dios pastorea a los suyos. En este primer punto abordaremos los versículos del 1 hasta el versículo 4. Y aquí vamos a ver cómo es que Dios pastorea a los suyos. Permítame leer una vez más versículos del 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La declaración del salmista en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es la idea central del texto. Y el resto de los versículos es la explicación de esta declaración. Por esta declaración inicial, Jehová es mi pastor, nada me faltará, podemos ver que el autor David confiesa su confianza en Dios. Ahora, ¿por qué David confía en Jehová? Él nos dice, y vemos la seguridad, nada me faltará. David es el autor de este salmo. Recordemos brevemente quién es David y qué hacía antes de ser ungido por Samuel. David fue escogido por Dios para ser el rey de Israel. En 1 Samuel, puede leerlo en casa en esta semana, capítulo 16, encontramos el relato de cómo Samuel es instruido por Dios para ir a casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel después de que Saúl ha sido rechazado. Estando Samuel en casa de Isaí, Samuel le pide a Isaí que mande llamar a David, ya que David se encontraba pastoreando las ovejas. David fue pastor de ovejas. Así lo que presenta este salmo, presenta una imagen de un pastor. Y esta imagen de un pastor con sus ovejas es una imagen muy familiar para David. Y en nuestro texto vemos cómo David hace uso de su experiencia como pastor, como un pastor de ovejas, para comunicar su confianza en Dios. Ya que Dios era el pastor de David, sus necesidades estaban completamente cubiertas. Y él puede decir, nada me faltará. Para un mejor entendimiento de cómo las necesidades de David estaban cubiertas y por qué David puede expresar esta frase, nada me faltará, debemos entender la figura de un pastor en Oriente Medio antiguo. La responsabilidad primordial del pastor era el bienestar y la seguridad de sus ovejas. Eso es lo que hacía un pastor en el campo. Su responsabilidad primordial era el bienestar y la seguridad de las ovejas. Su trabajo era cuidar y alimentar el rebaño. Y no solo eso, sino protegerlos de peligros asociados ya sea con animales feroces, ya sea con mal clima, y también protegerlos de las dificultades del camino. Esto es lo que David hacía como pastor.
Y esto es lo que David entiende que Dios está haciendo por él como su pastor. En el texto leímos que lo hará descansar, que lo guiará a aguas de reposo y lo pastoreará, que lo confortará, que lo guiará, que está con él, que le infundirá aliento. Es cierto que David emplea la imagen de un pastor para expresar su confianza en Dios, pero David no es el primero en recibir el cuidado pastoral de parte de Dios. Dios cuidando de los suyos, pastoreando a los suyos, es algo que podemos ver por toda la Escritura. Si usted estuvo en nuestra escuela dominical, usted va a empezar a conectar esos puntos. La imagen de Dios como pastor no es algo nuevo que el salmista está introduciendo por vez primera. El uso metafórico que encontramos aquí en este texto, el uso de la palabra pastor, también se manifestó en Israel. En Génesis capítulo 48 vemos a Jacob también experimentando y reconociendo a Dios. Génesis 48:15 dice: Jacob, ahora Israel, bendijo a José, a uno de sus hijos, y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Jacob, ahora Israel, está bendiciendo a los hijos de Israel, y el vocabulario que él emplea, él se refiere a Dios como su pastor. También en el Salmo 78, Asaf, un levita y músico del templo en la época de David, reconoce a Dios como su pastor y expresa la misma idea: Dios pastoreando a los suyos. Leemos en el Salmo 78, versículo 52: pero a su pueblo los sacó como ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Luego en el Salmo 80, Asaf mismo escribe: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás más alto que los querubines, resplandece. Así que vemos a Dios pastoreando a los suyos desde el tiempo antes de David. La imagen como pastor está íntimamente relacionada con el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto al salir de Egipto. Está relacionada con su peregrinaje en el desierto y está relacionada a la entrada a la tierra prometida. Dios guía a su pueblo, Dios salva a su pueblo, Dios es el cántico de su pueblo. Dios pastoreando a los suyos. Así que Dios ha sido el pastor de Israel. Y en el Salmo 23 también vemos a Dios pastoreando a David. Una vez más, Dios pastoreando a los suyos a través de la historia. Ya vimos el cuidado de Dios, cómo Dios pastorea a los suyos en la historia, en el pasado. Pero ¿cómo podemos saber que Dios sigue pastoreando a los suyos hoy día? La respuesta corta y simple es porque Dios, hablando por medio de los profetas, dijo que eso haría. Isaías profetizó sobre la consolación que recibiría Israel, y Jeremías anunció gozo en lugar de duelo. Ambos usan la figura de un pastor. Isaías 40:11 lee: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Luego también en Jeremías 31 versículo 10 dice: oigan, naciones, las palabras del Señor, anuncien en las costas lejanas y digan: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Trasladándonos al Nuevo Testamento, la imagen del pastor continúa e incluso se nos dice quién es el buen pastor. Cuando Jesús inicia su ministerio, recorría todas las ciudades proclamando el evangelio del reino. La Escritura nos dice que viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor.
Ante esta realidad, Jesús mismo se identifica como el buen pastor. Fue lo que leímos en Juan capítulo 10. Como el buen pastor, Jesucristo guía a sus ovejas, las alimenta y les da descanso. Iglesia Bautista Soli Deo Gloria, confía en Dios porque Dios pastorea a los suyos. Dios ha pastoreado a su pueblo desde el inicio y lo seguirá haciendo hasta el día final. El mensaje de protección, de provisión, de confianza, de seguridad, de apoyo, de fidelidad que David comunica se fundamenta y se nutre del recuento de las intervenciones salvadoras del Señor a través de la historia del pueblo. David está recordando la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la guianza de Dios a través de la historia. Nosotros, y David no tenía la historia completa. Nosotros ahora tenemos la historia completa y sabemos quién es el buen pastor. Sabemos cómo el buen pastor entregó su vida en la cruz para salvar y cuidar de los suyos. Confiemos en Dios, quien ha mostrado su fidelidad a través del tiempo al pastorear a los suyos. Amados, sé animado, sé fortalecido al saber que no estás solo. Por más oscura que pueda parecer tu circunstancia, no estás solo. Si te sientes solo, si consideras que hay algo que hace falta en tu vida, permíteme apuntarte a confiar en el buen pastor. Recuerda las palabras del salmista: nada me faltará, Jehová es mi pastor. Dios ha sido fiel pastoreando a los suyos. Por lo tanto, iglesia, confía en Dios porque Dios pastorea a los suyos. Ya que Dios es nuestro pastor, nuestras necesidades están completamente cubiertas. Nada nos faltará. Ahora, ¿cómo es que Dios pastor cubre las necesidades? ¿Cómo Dios, el pastor de David, cubrió sus necesidades para que el salmista pudiera expresar la frase nada me faltará? Bueno, continuamos leyendo nuestro texto. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Los delicados pastos literalmente son lugares donde el pasto es verde y tierno. Esto es importante porque para las ovejas, según el conocimiento común entre pastores, las ovejas no se acuestan a descansar hasta que no han comido lo suficiente, hasta que su apetito no ha sido saciado. Así que el pastor se preocupa por buscar pasturas donde las ovejas se alimentan, y una vez que su apetito está satisfecho, pueden descansar, pueden echarse a descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. De manera similar que los verdes pastos, las aguas de reposo contribuyen a la idea de seguridad y confianza que transmite el salmista en este salmo. El agua y el alimento son necesidades esenciales, y vemos que Dios, el buen pastor, suple las necesidades de los suyos. En este caso, suple las necesidades esenciales de David. No tenemos mucho detalle en qué etapa de la historia se encuentra David cuando escribe este salmo, pero lo que sí sabemos, lo que podemos ver, es una confianza plena en Jehová, su pastor, y nada le faltará. Como resultado de esta provisión de las necesidades básicas, necesidades esenciales del pastor para la oveja, como resultado de la provisión de Dios como pastor para David, su oveja,
Como resultado del alimento, el agua y el reposo, la oveja se siente fortalecida. David confía y reconoce que la provisión viene de Dios. Y podemos ver un cuadro de paz, de seguridad y tranquilidad. Dios provee y quiere proveer para los suyos. Dios provee y quiere proveer para los suyos. Ahora, debemos ser cuidadosos y notar bien el orden y quién es el responsable de las acciones principales aquí en este salmo. Es Dios quien hace descansar a los suyos en lugares verdes. Es Dios quien pastorea a las ovejas junto a aguas de reposo. Es Dios quien provee lo necesario para los suyos. Iglesia, amados, Dios conoce cada una de nuestras necesidades. La imagen que se nos presenta es un estado de total descanso, un descanso bajo el cuidado vigilante del gran pastor. Pero notemos que la provisión de Dios es de acuerdo a su voluntad perfecta. Su provisión es de acuerdo a su voluntad y al conocimiento que Dios tiene de sus ovejas, al conocimiento de Dios de las necesidades de los suyos. La provisión de Dios es de acuerdo a su perfecta voluntad y no está sujeta al deseo de las ovejas. Esto es sumamente importante. Amados, Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Dios conoce cada una de nuestras preocupaciones. Dios conoce cada una de nuestras peticiones. Amados, Dios conoce cada una de nuestras. Dios conoce la oración que le hemos presentado rogando por la salvación de nuestros familiares. Dios conoce cada oración que le hemos presentado por nuestro matrimonio. Dios conoce cada una de nuestras oraciones que hemos elevado por nuestras relaciones familiares. Dios conoce cada una de nuestras circunstancias. Y de acuerdo al texto, Dios provee. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos, lo que deseamos. Y una vez más, vemos en el texto la provisión del pastor para los suyos de acuerdo a su voluntad. Una gran diferencia entre lo que lo necesitamos y en lo que nosotros queremos. Amados y amadas, confía en Dios, porque Dios pastorea a los suyos y provee lo necesario para que como creyentes seamos fortalecidos, seamos santificados y para que crezcamos en nuestro conocimiento y nuestra dependencia de Él. Tal vez no nuestra comunidad, tal vez no nuestros placeres, pero estamos seguros que nada nos faltará. Dios pastorea a los suyos y provee lo necesario para que crezcamos en santidad, crezcamos en nuestro conocimiento y nuestra dependencia de Él. Recordemos, Él, Dios, es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Por otro lado, seamos cuidadosos de no olvidarnos de que todo lo que tenemos es porque el buen pastor lo ha provisto. Una tentación y una lucha que suele presentarse es el hecho de que la paz y la prosperidad a veces nos hace olvidar a Dios. Amados y amadas, mantengamos nuestros ojos puestos en el buen pastor. Entre más lo miremos a Él y más contemplemos su obra y más contemplemos su provisión, más podremos declarar que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados, amadas, iglesia, confía en Dios, porque Dios pastorea a los suyos
y les provee. Les provee de acuerdo a su voluntad. Provee para sus necesidades, no para nuestros propios deseos, muchas veces enfocados en nuestro placer, en nuestra comodidad. Amados, tenemos un buen pastor. Confiamos en Dios porque Él pastorea a los suyos y les provee. ¿Cómo más podemos ver el pastoreo de Dios aquí en este salmo? En el versículo 3 leemos: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El término confortará mi alma literalmente significa restaura el ánimo. Esta misma frase hebrea es la que aparece en Proverbios 25, versículo 13. Aquí en Proverbios 25, versículo 13 leemos: como frescura de nieve en tiempo de la siega es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. La idea que el salmista comunica es que Dios, su pastor, reaviva, refresca y renueva su persona. Este cuidado y esta provisión de parte de Dios está a confiar plenamente en Dios. ¿Qué emplea Dios para confortar el alma? En el Salmo 19, versículo 7, nos permite ver cuál es ese medio por el cual el buen pastor conforta el alma de los suyos. El 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Notemos cómo Dios conforta el alma y guía por sendas de justicia. Las sendas de justicia son caminos rectos, literalmente. La idea es que Dios dirige al salmista en una vida no solo tranquila y próspera de provisión, sino que también lo dirige hacia una vida recta. El Salmo 19, que en versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, nos ayuda a ver que es la ley del Señor la que restaura el alma. Y es también la Escritura quien nos instruye en justicia. Dios no se limita solamente a advertirnos con respecto al mal, también no solamente nos advierte sobre el mal, sobre el pecado, sobre la gravedad de la desobediencia, sino que también nos guía en el camino de la justicia. Guía por sendas de justicia. Y esto lo hace por amor a su nombre, reivindicando la clase de Dios que es. Dios, cuyo nombre es santo, quiere que su pueblo sea santo. Amados, iglesia, la provisión de Dios, el cuidado, la instrucción de parte de Dios tiene como objetivo final dar gloria a Dios. Todo lo que el buen pastor hace por los suyos es para que su nombre sea glorificado y adorado. ¿Cuál fue leíamos esta mañana en la escuela dominical? Que Él liberó al pueblo de Israel, los hizo cruzar el mar en seco. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? La gloria de Dios. Todo lo que el buen pastor hace por los suyos es para que su nombre, para que Dios sea glorificado y adorado. La guianza que vemos aquí es la obra mediante la cual nos aleja del pecado y nos hace obedientes a Dios, al pastor. El camino recto es uno caracterizado por la santidad. ¿Cómo podemos crecer en santidad? La ley, conociendo la ley del Señor, conociendo la palabra del Señor, conociendo a Dios de acuerdo a como Él ya se ha dado a conocer, conociéndolo de acuerdo a las Escrituras. El camino recto, las sendas de justicia, es uno caracterizado por la santidad.
Amados, si pensamos en dónde estamos hoy y damos un vistazo hacia dónde estamos años atrás, podemos ver un crecimiento en santidad. Nuestro hermano Ali oraba como muchas veces nosotros no seguimos la voz del pastor, cómo caemos en desobediencia. Amados, el buen pastor dio su vida por nosotros. Nos presenta justos delante de un Dios santo. Amados, es importante que analicemos, que nos preguntemos, ¿estamos avanzando? ¿Estamos creciendo en santidad? El camino recto es uno caracterizado por la santidad. Amados, iglesia, confía en Dios porque Él pastorea a los suyos y los lleva a la santidad. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás creciendo en santidad? Y notemos que lo hace, que guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios busca su gloria. Nada de lo que eres, nada de lo que tienes, nada de lo que tú haces te gana el favor para con Dios, ni te pone en un lugar privilegiado para recibir su provisión. Todo lo que Dios hace es por amor de su nombre. Todo lo que Él provee para nosotros, la manera en que nos guía, no es porque somos personas especiales, hay algo especial dentro de nosotros. No es porque somos personas elocuentes, no es porque somos personas preparadas, no. Es por su gracia y por su misericordia que Él extiende su favor, su provisión, su guianza, su cuidado. Y todo esto es con un solo fin: su gloria, por amor de su nombre. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Soli Deo gloria. Continuando con el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La frase valle de sombra de muerte o valle extremadamente profundo y oscuro es una forma hebrea superlativa que transmite la idea de oscuridad total e intensa. La expresión es una manera de destacar la dificultad, subrayar la crisis y enfatizar la adversidad. Aún en esas circunstancias oscuras, difíciles, el salmista resalta la confianza en Dios, su pastor, y el salmista encuentra aliento en la vara y el cayado, los cuales son objetos con el cual el pastor dirige y protege a sus ovejas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, circunstancias extremadamente difíciles. Mientras meditaba en este salmo, venía a mi mente años atrás, cuando nuestro hijo mayor nació. En el primer año de su vida, él tuvo que recibir 5 o 6 operaciones en su cabecita. Y recuerdo durante esa etapa, conversaba con mi esposa y nos preguntábamos: ¿será que no confiamos lo suficiente? ¿Será que estamos haciendo algo más? Y todo ese proceso que fue bien difícil como padres, el Señor lo usó. El Señor proveyó, fue nuestra provisión de lo que necesitábamos, no necesariamente de lo que queríamos. Nosotros no queríamos 5 o 6 operaciones para nuestro hijo. Sin embargo, el Señor proveyó cada una de nuestras necesidades. Y reflexionando hoy en día, no basta más que decir gracias, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu guianza, gracias por cómo cuidaste de nuestros corazones y creciste nuestra fe. Amado, yo no sé cuál es tu circunstancia oscura, yo no sé cuál es tu dificultad,
Pero confía en Dios, porque Dios pastorea a los suyos. Tal vez no te da lo que estás deseando, lo que quisieras, pero Él provee lo que necesitas. Leímos en el versículo 4 que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los verdes pastos, las aguas de reposo, ahora son contrastadas con dificultades y crisis bastante serias. Pero aunque el salmista pase por crisis, el salmista declara su seguridad y no le teme el mal, porque confía que el Señor le acompaña. Confía en la dirección y la protección de Dios. Y nosotros, iglesia, amigo, amiga que nos visitas esta mañana, ¿en quién estás confiando? ¿En quién confías cuando las circunstancias son adversas? ¿En quién confías cuando estás en medio de los conflictos familiares? ¿En quién confías cuando tu familia se está desintegrando? ¿En quién confías cuando tus hijos no quieren saber del Señor? ¿En quién confías cuando tus matrimonios están en crisis? ¿En quién confías cuando enfrentas enfermedades? Cuando la muerte toca a tu familia. Amados y amadas, hemos visto la provisión y el cuidado y la dirección del buen pastor para los suyos. Y una de las provisiones más significativas es el descanso que el buen pastor le da a su pueblo cuando lo libera de las cargas del pecado y de los inútiles esfuerzos por salvarse a sí mismo por sus buenas obras. Solo la muerte del buen pastor, solo su gran obra salva. Y esa es la mayor provisión que cada uno de nosotros puede recibir hoy día. Salvación. El buen pastor dio su vida por sus ovejas para salvarlas. La mayor provisión del buen pastor fue su vida entregada por sus ovejas. Su vida entregada en una cruz para así salvar, cuidar y proteger a los suyos. Jesús, el buen pastor, vivió una vida de perfecta obediencia y voluntariamente entregó su vida para recibir y llevar el castigo de los suyos. Él tenía autoridad para darla y tenía autoridad para tomarla. Su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección son la mayor provisión que dio a los suyos, ya que por medio de su vida, muerte, sepultura y resurrección, los suyos son hallados justos y añadidos al redil del buen pastor, aun cuando estábamos descarriados y sin pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que leyó nuestro pastor Víctor. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Esa es la mayor provisión que podemos recibir. Salvación. Amados y amadas, iglesia, confía en Dios porque Dios pastorea a los suyos. Gloria a Dios. Pero Dios no solo pastorea a los suyos, sino que también prepara un banquete para los suyos. Este es nuestro segundo punto y último punto. Confía en Dios porque Dios prepara un banquete para los suyos. Leemos versículos 5 y 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. A partir del versículo 5 vemos un cambio de imagen. Versículos del 1 al 4 vemos la imagen del pastor. A partir del versículo 5 y el 6 ahora vemos una imagen de un banquete. Vemos
que Dios está preparando un banquete, una cena para los suyos. El aderezar mesa, el ungir la cabeza con aceite, la copa rebosando, son elementos esenciales de banquetes, de cenas, de comidas, de una cena en el Medio Oriente antiguo. Un comentarista explica: la invitación a comer en estas culturas antiguas es mucho más que un acto físico para satisfacer el hambre. Es un gesto serio de hospitalidad, una demostración elocuente de solidaridad y alianza. En esas comunidades, explica el comentarista, las alianzas y los pactos se celebraban con grandes banquetes, y la falta de solidaridad hacia alguna persona, es decir, no invitarlo a la cena o al banquete, no incorporarlo al grupo celebrante, equivalía a quedarse solo en el desierto inhóspito, cuyo fin podía ser la muerte. Amados, Dios continúa mostrando su protección, y vemos el favor de Dios manifestado al salmista al hacerle partícipe de este banquete, de esta cena. Y notemos que el banquete, la cena, es en presencia de los angustiadores, de sus enemigos del salmista. A pesar del peligro inminente, por el motivo de los angustiadores, de los enemigos, el Señor era el que servía la mesa para el salmista. Dios proveía para sus necesidades, incluyendo protección y seguridad. En la escuela dominical veíamos qué le sucedió a los enemigos del pueblo de Israel. El Señor peleó por su pueblo. El Señor protegió a los suyos. Dios provee para nuestras necesidades, incluyendo protección y seguridad. Una vez más resalta aquí la confianza del salmista en Dios, y esta confianza se manifiesta en gozo. ¿Cómo sabemos esto? Por el ungimiento de la cabeza con aceite. El ungir con aceite no es el ungimiento con aceite que simboliza la unción de oficio para el sacerdote o el rey. Para este ungimiento se usa otro término hebreo. Se trata aquí de un aceite perfumado que se usaba en los banquetes como señal de hospitalidad y favor. La oveja, el salmista David, tiene el favor de Dios por gracia, por misericordia, no por algo que él hizo, sino por la gracia y la misericordia del pastor. Y como resultado de esta protección, de esta seguridad, la cabeza ungida con aceite frecuentemente denota un exaltado gozo, agradecimiento. La copa rebosando simboliza la provisión abundante de bebida que ofrece el anfitrión de la cena a sus invitados. Así que en vez de preocupación por los enemigos, en vez de angustia por los enemigos, en vez de falta de paz, el salmista experimenta la provisión de Dios, lo que resulta en confianza, tranquilidad y paz. Al igual que la imagen del pastor, el banquete, la cena, es un tema recurrente y muy significativo en las Escrituras. Recordemos la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Antes de la salida, Dios, el pastor, dio instrucciones específicas para que se celebrara una cena. Esta cena proveería la sangre que sería usada para pintar los dinteles de sus casas, para que el ángel del Señor no se detuviera y pasara de largo. Éxodo capítulo 12, versículos 25 al 27. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito, la cena, la comida, la Pascua. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró.
quienes no participaron en esta cena, quienes no cubrieron los dinteles con sangre, sufrieron la pérdida de sus primogénitos. Dios ordenó un banquete para extender su favor y misericordia al pueblo de Israel, lo que llevó al pueblo a postrarse y a adorar, a experimentar un exaltado gozo. Transportándonos al Nuevo Testamento, durante el tiempo que el Señor estuvo con sus discípulos, encontramos otro banquete, otra cena muy significativa. La noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La copa es el nuevo pacto instituido por el buen pastor que da su vida por los suyos. Como decía Pastor Víctor la semana pasada, en Cristo nuestra copa está llena y nos ha tocado la mejor parte, la promesa de vida eterna juntamente con Cristo. Pero hay un banquete más, hay una cena más que debemos considerar: la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí en Apocalipsis, este banquete final, donde todos los redimidos se reunirán con Dios, apunta a la culminación de la esperanza de salvación que se encuentra en la Pascua. Iglesia, confía en Dios, quien prepara un banquete para los suyos. Hay un banquete más por celebrar, un banquete que se realizará en presencia de Dios mismo. Bienaventurados los que están invitados, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado plenamente en el gran pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Notemos el gran contraste entre este versículo y el versículo 4 y 5. En el versículo 4 se menciona valle de sombra de muerte. En el versículo 5 se mencionaron angustiadores enemigos. Sin embargo, no son los enemigos ni las circunstancias adversas lo que persigue al salmista. Pensemos en un enemigo. ¿Qué es lo que hace? Persigue. ¿Qué es lo que hizo el faraón y el ejército de Egipto cuando el pueblo salió? Persiguieron al pueblo. No son los enemigos ni las circunstancias adversas lo que sigue al salmista. Más bien, lo que sigue al salmista es el bien y la misericordia de Dios. Misericordia, algo que no merecemos. Ser librados del castigo que merecemos, pero que por misericordia, por Dios, no lo recibimos. Esto le permite al salmista estar seguro de que nada más que la bondad y el amor fiel de Dios serán su destino. Él sabe a dónde está dirigido, él sabe dónde está su futuro. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Las circunstancias adversas, los enemigos, no definen su confianza ni su destino. Un comentarista dice: la frase final del Salmo cierra con broche de oro el poema, pues morar en la casa del Señor es fuente de esperanza y seguridad. Iglesia, amados, confiemos en Dios, porque Dios prepara un banquete para los suyos. Para concluir, al inicio hice la pregunta: ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Cuál es la fuente de tu confianza? ¿En qué o en quién confías? Hermanos, amados, mi oración es que su confianza en Dios haya sido fortalecida y sean animados al ver el cuidado, la protección, la provisión de Dios para los suyos.
Iglesia, en esta etapa de plantación en la que nos encontramos, confiemos y descansemos en el buen pastor y su gran provisión. ¿Cómo es esta provisión manifestada? Por su misericordia, por su gracia. Iglesia, contamos con pastores comprometidos con la enseñanza fiel de la palabra. Iglesia, el Señor ha provisto pastores, hombres que predican fielmente la palabra, hombres que nos equipan para la obra del ministerio. Gloria a Dios por su provisión. Y no solo nos ha provisto pastores comprometidos con la enseñanza fiel de la palabra, sino que nos ha dado hombres piadosos que disponen su tiempo para servir al cuerpo. Nos ha dado diáconos. Y no solo eso, nos ha dado amor y cuidado entre los unos y los otros. La semana pasada, domingo por la tarde, nuestra hermana Magalis compartía el testimonio de cómo las hermanas iban a su casa a cuidar de nuestra hermana Inés. Ellos se quedaban para que ella pudiera salir a hacer sus mandatos. Esto es el reflejo del amor y el cuidado entre los unos y los otros. La provisión de Dios también se manifiesta en mujeres virtuosas, como la de Proverbios 31, que manejan bien su casa. Mujeres piadosas que enseñan a las más jóvenes. Creyente, confía y descansa en el buen pastor y su gran provisión. La mayor provisión es nuestra salvación. Ya no eres enemigo de Dios. Ahora eres parte del rebaño que será pastoreado y cuidado y guiado a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima. Ahora puedes disfrutar del descanso y reposo que el Señor te brinda al experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, al ya no ser enemigo de Dios. Continúa con tus ojos en Cristo y la esperanza de saber que celebraremos un banquete más en nuestro gran Dios y recibiremos una corona de gloria y seremos pastoreados por Dios mismo por la eternidad. Primera de Pedro 5:4 dice que y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona inmarcesible de gloria. Por otro lado, amigo, amiga que nos visitas, si usted nunca ha considerado las cosas de Dios, mi oración es que usted pueda encontrar esperanza en Dios y pueda llegar a confiar en Dios. Por lo tanto, te exhorto, te animo, te suplico que consideres esto, que escuches y respondas ante la gran provisión que está frente a ti. Reconoce tu pecado, reconoce tu culpa y cree que la vida entregada del buen pastor en la cruz es suficiente para reconciliarte con Dios y agregarte al rebaño. De rechazarlo, tu realidad es no ser parte del rebaño y no experimentar ese descanso y reposo, y no podrás disfrutar de la paz para con Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Tú que pastoreas a los tuyos y que prepararás un banquete para los tuyos, Señor. Ayúdanos a poder decir las palabras del salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.